Atención mundo, Caracas ha dejado de ser una capital para convertirse en el epicentro de un terremoto geopolítico que ha superado cualquier ficción escrita. Lo que acaba de ocurrir en las entrañas del Palacio de Miraflores y en el complejo militar de Fuerte Tiuna no es solo un cambio de mando, es el colapso absoluto de un sistema que juraba ser eterno. En una operación de precisión quirúrgica denominada Resolución Absoluta, fuerzas de élite de los Estados Unidos, coordinadas con la CIA y el Comando Sur, han ejecutado el zarpazo más audaz del siglo XXI. No hubo tiempo para negociaciones, no hubo espacio para la rendición diplomática. A la 1:01 de la madrugada, mientras el dictador Nicolás Maduro dormía confiado tras los muros de su búnker supuestamente impenetrable, el cielo de Venezuela fue dominado por más de 150 aeronaves de combate. Un ataque cibernético masivo dejó a oscuras los puntos estratégicos de la ciudad, convirtiendo los radares rusos S-300 en simples juguetes inútiles. Los Night Stalkers, los mejores aviadores del mundo, descendieron en fila india desafiando toda lógica militar, mientras comandos de la Delta Force rompían las puertas de acero de la residencia presidencial. El hombre que ayer bailaba salsa burlándose del hambre de su pueblo, hoy ha sido extraído como un trofeo de guerra. Junto a él, Cilia Flores, la mano que tejía las redes de corrupción más grandes del continente, también ha sido neutralizada. Los informes que llegan desde el terreno son espeluznantes. La Guardia de Honor Presidencial, compuesta por la élite de la inteligencia cubana del GDOS, intentó una resistencia desesperada que terminó en una masacre sin precedentes. Se estima que más de 150 efectivos cubanos y mercenarios rusos del grupo Wagner fueron aniquilados en menos de 7 minutos de combate intenso. Las imágenes satelitales confirman que el complejo de Fuerte Tiuna ha quedado reducido a escombros en sus puntos de mando. El mundo observa en shock total cómo un presidente en ejercicio es cargado en un helicóptero hacia el buque de guerra Iwo Jima para ser trasladado directamente a una celda federal en Nueva York. Pero lo más impactante no es solo la captura, sino la traición interna que la hizo posible. Se dice que el círculo más íntimo de Maduro vendió sus coordenadas exactas por una cifra que supera los $100 millones. El régimen ha caído desde adentro, devorado por su propia paranoia y ambición. Caracas ahora respira un aire de terror y expectativa, mientras las calles son patrulladas por colectivos armados que no saben a quién obedecer. El vacío de poder es absoluto y el nombre de Delcy Rodríguez suena como la nueva encargada de entregar las llaves del país al tío Sam. Esta es la crónica de un final anunciado, un golpe maestro que ha dejado a Rusia y China mirando desde la distancia, incapaces de mover un solo dedo por su aliado más estratégico. La caída de Maduro es el primer paso de un plan de dominación total que ahora apunta directamente hacia La Habana e Irán. El tablero mundial ha cambiado para siempre en esta madrugada sangrienta. El mundo no solo ha sido testigo de una extracción militar sin precedentes, sino del descubrimiento del mayor esquema de saqueo sistemático en la historia de la humanidad. Mientras el pueblo venezolano buscaba alimento en la basura, Nicolás Maduro y su círculo íntimo operaban una red de lavado de activos que, según los documentos incautados en las últimas horas por el Departamento del Tesoro, supera los $500 millones. No son 1.000 millones, ni 10.000. Estamos hablando de $500 millones desviados a través de paraísos fiscales en las Seychelles, cuentas cifradas en los Emiratos Árabes y lingotes de oro ocultos en búnkeres privados en Turquía. Tras su captura, el dictador fue sometido a un interrogatorio preliminar en una ubicación no revelada en aguas internacionales. Los informes filtrados indican que Maduro, despojado de su uniforme y de su arrogancia, sufrió un colapso nervioso total. Testigos presenciales aseguran que el hombre que alguna vez desafió al imperio gritaba incoherencias, golpeaba las paredes de su celda de máxima seguridad y pedía clemencia a gritos, ofreciendo entregar
las rutas del narcotráfico del cártel de los soles a cambio de no ser enviado a una prisión de régimen de aislamiento. Su estado mental es de una paranoia absoluta. Se dice que ha intentado autolesionarse mientras acusa a sus propios generales de haberle inyectado nanotecnología para rastrear sus pensamientos. La caída de este gigante con pies de barro ha revelado que el Palacio de Miraflores era en realidad el centro de operaciones de una corporación criminal transcontinental. Los analistas de inteligencia han comenzado a desbloquear los dispositivos electrónicos incautados, encontrando pruebas de que Maduro planeaba un ataque de bandera falsa contra infraestructuras críticas en Florida para desviar la atención de su colapso interno. La magnitud de la traición es tal que incluso sus aliados más cercanos en el SEBIN y la DGCIME están huyendo hacia las fronteras, temiendo que el dictador, en su desesperación y locura, revele cada uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las mazmorras de El Helicoide. El shock en Caracas es total al descubrirse que el Palacio Presidencial contaba con túneles que conectaban directamente con depósitos de divisas en efectivo, donde se hallaron montañas de dólares y euros que superan el presupuesto anual de varias naciones latinoamericanas juntas. Maduro no era un político, era el CEO de una mafia que ha dejado a un país en la ruina mientras él acumulaba una fortuna que lo posiciona como uno de los hombres más ricos y peligrosos del planeta, ahora reducido a un prisionero que llora en la oscuridad. La caída de la cúpula chavista ha desatado una cacería humana global sin precedentes, donde los secretos mejor guardados del régimen están saliendo a la luz bajo una presión insoportable. Tras la extracción de Maduro, el foco se ha centrado en Diosdado Cabello, el hombre que controlaba los hilos del terror y el narcotráfico a través del cártel de los soles. Informes de inteligencia de última hora confirman que Cabello no solo intentó huir, sino que ejecutó una purga sangrienta dentro de sus propias filas para eliminar a cualquier testigo de sus operaciones. Sin embargo, su fortuna personal, estimada ahora en más de 80,000 millones de dólares, ha sido congelada en una operación relámpago coordinada por el sistema financiero internacional. Mientras tanto, en las celdas de alta seguridad, la resistencia de los jerarcas se desmorona. Se informa que Delcy Rodríguez, en un intento desesperado por salvar su vida, ha comenzado a entregar pruebas documentales que vinculan directamente a potencias extranjeras con la desestabilización del hemisferio. La magnitud de la traición es tal que se han descubierto planes para el despliegue de ojivas nucleares tácticas en suelo venezolano, una amenaza que estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Los interrogatorios revelan un panorama dantesco. Maduro, en sus momentos de mayor delirio, ordenaba rituales ocultistas sacrificando recursos nacionales en busca de una protección divina que nunca llegó. La locura del dictador alcanzó niveles criminales cuando, semanas antes de su captura, ordenó el minado de los campos petrolíferos del Zulia para destruirlos en caso de una invasión, una táctica de tierra quemada que habría causado una catástrofe ecológica de 1000 años. El mundo observa con horror cómo la red de espionaje cubana, el G2, ha quedado expuesta, revelando que cada movimiento de los ciudadanos venezolanos era monitoreado por una inteligencia artificial china diseñada para la represión total. La tensión en la frontera con Colombia ha llegado al punto de ebullición, con divisiones enteras del ejército venezolano desertando en masa, entregando sus armas a cambio de un plato de comida. No es solo un cambio de gobierno, es la extirpación de un tumor maligno que había metastatizado en todo el continente. El análisis de los expertos indica que la reconstrucción de Venezuela costará más de $1 trillón, una cifra que el régimen de Maduro evaporó en lujos obscenos y armamento obsoleto mientras el pueblo agonizaba. La justicia internacional no tendrá piedad. Se están preparando tribunales especiales
similares a los de Nuremberg, para juzgar no solo el robo del siglo, sino el intento deliberado de exterminar a una nación entera por hambre y persecución. La captura de Nicolás Maduro ha abierto la caja de Pandora de una conspiración que supera los límites de la imaginación. Fuentes de inteligencia de alto nivel han revelado que, tras el asalto al búnker, se confiscó un dispositivo de comunicación satelital de tecnología iraní que contenía coordenadas de objetivos estratégicos en todo el continente americano. No se trataba solo de política, era un plan de aniquilación regional. Mientras el dictador es procesado bajo medidas de seguridad extremas, se ha filtrado que su fortuna real no es de 100.000 millones, sino que asciende a la astronómica cifra de 300.000 millones de dólares, una cantidad que supera el valor de mercado de las corporaciones más grandes del planeta. Este dinero, manchado con la sangre de millones de venezolanos, estaba siendo utilizado para financiar células duras en el extranjero y comprar voluntades en organismos internacionales con el fin de perpetuar un estado de caos controlado. El mundo ha quedado en shock al descubrir que dentro de las residencias oficiales se encontraban cámaras de tortura equipadas con tecnología de punta, donde se realizaban experimentos psicológicos con prisioneros políticos bajo la supervisión de agentes extranjeros. La crueldad del régimen no tenía límites. Se han hallado registros de órdenes directas firmadas por Maduro para provocar hambrunas selectivas en regiones disidentes, utilizando el hambre como un arma de destrucción masiva. En su celda, el antiguo hombre fuerte de Caracas muestra signos de una psicosis irreversible. Fuentes internas aseguran que pasa las noches gritando nombres de generales que ya lo han traicionado, mientras exige que se le sirvan banquetes imaginarios en platos de oro. La degradación humana de quien se creía un mesías es el espectáculo más dantesco que la justicia internacional ha presenciado jamás. Los analistas geopolíticos advierten que este es solo el inicio de una purga global, ya que los datos extraídos de sus servidores privados vinculan a decenas de líderes mundiales en un esquema de sobornos y tráfico de influencias que promete derribar gobiernos desde Europa hasta Asia. La caída de Maduro no es el fin de una dictadura, es el desmantelamiento de una organización criminal que pretendía reescribir la historia del siglo XXI a través del terror y la corrupción absoluta. Venezuela, hoy bajo custodia internacional, comienza a descubrir que su verdugo era en realidad un peón en un juego de ajedrez macabro que casi lleva al mundo al borde del abismo total. El colapso del imperio de Maduro ha arrastrado consigo la exposición de una red criminal transnacional con una magnitud aterradora que supera cualquier guión de inteligencia previo. Informes confidenciales del Pentágono recientemente filtrados revelan que los activos congelados de la familia Maduro y sus herederos no se detienen en unos pocos cientos de miles de millones. En realidad, la cifra ha rozado el billón de dólares estadounidenses. Esta es una cantidad equivalente al Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas juntas, acumulada en forma de minas de diamantes ilegales en África y gigantescos búnkeres de efectivo construidos a gran profundidad bajo bases militares en la frontera. En los centros de interrogatorio, quienes alguna vez fueron los cómplices más cercanos del régimen, están comenzando a despedazarse entre sí para obtener prioridad como testigos protegidos. La información más espeluznante acaba de ser revelada. Maduro no solo dirigía un gobierno, sino que encabezaba un consejo de sombras compuesto por capos del narcotráfico y representantes de organizaciones terroristas internacionales, con un plan para utilizar el territorio venezolano como trampolín para lanzar una guerra biológica a escala global. Laboratorios secretos han sido sellados por fuerzas especiales de los Estados Unidos, donde se resguardaban patógenos mortales destinados a ser esparcidos a través de las rutas de migración masiva. En su delirio, dentro de la celda,
Maduro golpea repetidamente su cabeza contra las paredes, gritando que ha sido abandonado por fuerzas sobrenaturales, mientras revela la ubicación de tesoros de oro sólido, valorados en decenas de miles de millones, enterrados justo debajo de los barrios más pobres de Caracas, donde la gente moría de hambre. El mundo entero está dándose cuenta de que Venezuela, bajo Maduro, no era un estado fallido, sino una corporación criminal gigantesca que conspiraba para derrocar el orden mundial actual. Expertos geopolíticos afirman que, de no haber ocurrido esta intervención relámpago, en menos de 6 meses, esta red habría tenido el poder suficiente para paralizar el sistema financiero de toda América Latina y sumir a los Estados Unidos en una crisis sin precedentes. Actualmente se llevan a cabo negociaciones secretas para recuperar esta fortuna astronómica con el fin de reconstruir el país, pero la sombra de la traición persiste mientras muchas naciones, aliadas del antiguo régimen, intentan borrar sus huellas para evitar ser arrastradas al juicio del siglo. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo en las salas de máxima seguridad de La Haya y Nueva York, donde el destino de Nicolás Maduro ha quedado sellado bajo cargos que reescriben los libros de derecho internacional. La magnitud de la sentencia que se avecina no tiene precedentes. Los fiscales federales están solicitando una condena de 850 años de prisión sin posibilidad de fianza, argumentando que cada día de su mandato fue un crimen de lesa humanidad multiplicado por 30 millones de víctimas. Mientras tanto, en una Caracas que intenta despertar de la pesadilla, el descubrimiento de los archivos del SEBIN ha revelado la lista de los beneficiarios de la red de corrupción, provocando una onda expansiva que ha derribado a 3 gobiernos extranjeros en las últimas 48 horas. La riqueza recuperada, que ahora se confirma en una cifra récord de 1.2 trillones de dólares entre depósitos de oro, criptoactivos y propiedades de lujo, está siendo transferida a un fondo de reconstrucción nacional bajo supervisión directa de las Naciones Unidas. Pero la tensión no ha terminado. Informes de inteligencia sugieren que remanentes de las milicias armadas, financiadas por los últimos carteles sobrevivientes, planean un asedio final contra las fuerzas de transición, lo que ha llevado al Comando Sur a declarar una zona de exclusión total sobre el territorio venezolano. Maduro, en su aislamiento, ha pasado de la violencia física a un estado de catatonia profunda, solo interrumpido por susurros donde menciona los códigos de acceso a cuentas que el sistema financiero global ya ha borrado del mapa. El mundo observa hoy una Venezuela que, aunque en ruinas, se ha convertido en el símbolo del fin de las tiranías de bolsillo. La justicia no solo ha sido rápida, ha sido devastadora, enviando un mensaje letal a cualquier dictador que pretenda seguir sus pasos. No habrá búnker lo suficientemente profundo, ni fortuna lo suficientemente grande para escapar del brazo largo de la ley internacional. El telón cae sobre el chavismo, dejando tras de sí un cementerio de ambiciones y un país que por primera vez en décadas no teme al mañana. Caracas vuelve a brillar, no por las luces del palacio, sino por la esperanza de un pueblo que vio caer al gigante de barro y ahora camina sobre sus cenizas hacia una reconstrucción que cambiará el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental para siempre.